Hola a todos, mi nombre es Juan Antonio Fernández Montaña y esta presentación que quiero compartir con vosotros es en colaboración con el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación del Instituto Pedro de Valdivia. Lo que pretendo compartir con vosotros es información acerca de cómo convive la humanidad y los campos electromagnéticos. Para ello, esta presentación no va a mostrar opiniones personales, sino información contrastada, sobre todo de dos organismos: del Comité Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante e información de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. He puesto las ideas en orden, también he buscado razonamientos técnicos para justificar ciertas medidas. Vamos a ver cómo se han articulado a nivel de Europa, de España y de las comunidades la legislación vigente, y espero que la presentación os sea de utilidad. Bueno, aquí en el índice podéis ver lo que vamos a tratar. Vamos a hablar en primer lugar de generadores de los campos electromagnéticos, cómo se clasifican los campos electromagnéticos según el espectro. Vamos a ver la información que nos facilita la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante, que es la que establece unos límites máximos de exposición y cómo esos límites los han articulado la legislación española y europea e incluso hasta las comunidades autónomas que tienen potestad para ello. Después hablaremos de la densidad de potencia, que es la unidad de medida que se utiliza para establecer toda esta legislación. Y al final nos vamos a concentrar en los móviles, en la telefonía móvil, tanto en los teléfonos que llevamos en el bolsillo como en los repetidores de telefonía móvil, para ver los valores de densidad de potencia que se han podido medir y cómo estas medidas están en relación a los límites de la legislación vigente. Y por último, como resumen, leeremos una declaración de la OMS sobre este asunto. Bueno, ¿cuándo se produce un campo electromagnético? Pues mirad, un campo electromagnético es tan fácil de que exista desde que existe una partícula con carga, como puede ser un electrón, y este electrón está en movimiento, pues se empiezan a generar campos electromagnéticos. Por lo tanto, los campos electromagnéticos nos acompañan y existen emisores de fuentes naturales, simplemente el campo magnético terrestre. Con mover algo metálico a lo largo del campo magnético terrestre, como puede ser un tren, ya estamos creando un campo electromagnético. Un relámpago al caer crea un campo electromagnético. La propia luz visible, que son fotones, que son partículas con carga y se mueven a través del campo magnético terrestre, crean campo electromagnético. Y la actividad humana, pues, aunque no sean generadores propios de campos electromagnéticos, pues los generan como una cuestión secundaria, como puede ser cualquier motor, ya sea de un molinillo de café, de un secador, de una aspiradora, un mando a distancia, un módem wifi de los que tenemos en casa, la telefonía móvil, la televisión. Hoy todas las televisiones tienen conexión vía wifi, la propia pantalla del televisor, las radios comerciales de FM que nos llegan y recibimos en casa, y bueno, y después los emisores propios de radiofrecuencia, como son la policía, los bomberos, etcétera. O sea que vivimos inmersos en un campo electromagnético. Bueno, un campo electromagnético o la radiofrecuencia tienen una característica mediante la cual
se clasifica y es muy importante, que es la frecuencia. Muy bien, la frecuencia es una característica física que es importante porque a mayor frecuencia los campos electromagnéticos que se producen son de mayor energía, hasta tal punto de que se clasifican en no ionizantes y en ionizantes. En la siguiente presentación lo definiremos. Los campos electromagnéticos de menor frecuencia, como he comentado, pues tenemos el campo magnético terrestre o cualquier artefacto metálico que se mueva a lo largo de él. Aquí, por ejemplo, han representado un tranvía, un tren, ¿no? La siguiente en frecuencia sería las líneas de distribución eléctrica, que es la misma frecuencia que tenemos en los enchufes de nuestra casa. Es una frecuencia de 50 hercios y la energía es ínfima. O sea, el campo electromagnético que crea una línea de 50 hercios es muy, muy pequeño. El siguiente tramo, han dibujado ahí los monitores, todo, bueno, los monitores, los televisores. Ahora compramos televisores y dicen, este televisor es de 400 hercios. Y a partir de esa frecuencia ya entramos dentro del espectro de la radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque ya la frecuencia el campo electromagnético, toma un cariz, y es que se puede propagar en ondas a través de la atmósfera, a través del vacío, y ya empezamos a encontrarnos pues las emisoras de televisión, los teléfonos móviles, y bueno, un poquito más por encima nos encontramos las microondas. Las microondas ya empezamos a hablar de gigahercios, de 1.000.000 de hercios, y aproximadamente hasta 300 gigahercios. Después hay un margen ahí a partir de 300 gigahercios, entre 300 y 750 terahercios, que es donde está la luz visible. Bueno, primero está el tramo de luz invisible, que es la luz infrarroja. Después hay un tramo de luz visible y después hay otro tramo de luz que no somos capaces de ver, el ojo humano, que es la luz ultravioleta. Y ya cuando nos acercamos a la luz ultravioleta ya entramos en la radiación ionizante. A partir de aquí ya empezamos a hablar de rayos X, de radioactividad, de rayos cósmicos, rayos gamma, beta, etcétera. Y estamos ya en el campo de la radiación ionizante. Bueno, como os había adelantado, los campos electromagnéticos se dividen en radiación no ionizante y radiación ionizante. Mirad, la radiación no ionizante tiene o transporta o transmite una cantidad de energía que no pueden romper los enlaces moleculares. Y es lo que hemos hablado, es la radiofrecuencia que sube hasta las microondas, incluso llega hasta el infrarrojo y hasta la luz visible. ¿Vale? Sin embargo, la radiación ionizante, que empieza a partir de la radiación ultravioleta, que ya no es visible, pues tiene una cantidad de energía que en contacto con la materia puede romper los enlaces moleculares. Y ya hablamos de daños en la molécula. Hablamos de rayo X, de rayo gamma, radiación cósmica, como había adelantado antes. Bueno, aquí quería, para que nos situáramos, ¿vale? Quería poneros las frecuencias que se utilizan en la telefonía móvil. Desde el 2G, que ya no se utiliza, 3G, que queda algo, 4G, que es lo que vivimos, y 5G, que es donde vamos. Si os fijáis, estamos hablando ya siempre en el mundo de las microondas. Superamos el gigahercio. Incluso el 5G, pues estamos hablando entre 3 y 4 gigahercios, que es ya una frecuencia bastante elevada y por lo tanto con mayor energía. Mirad, estamos acostumbrados a oír hablar de la OMS, pero la OMS es un organismo que recoge todo lo relacionado con la salud. Pero se basa también
en otro organismo, y es el que os quiero presentar, que es la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante. Esto es un organismo internacional que estudia y emite unas guías, unas referencias para que los legisladores puedan trabajar. Estas referencias son en relación a la densidad de potencia máxima que aguantaría el cuerpo humano sin producir daños. Tengamos en cuenta que la radiofrecuencia penetra en el cuerpo humano y produce una vibración de las moléculas que sentimos como calor. El cuerpo humano tolera bien los pequeños incrementos de calor, tiene una regulación térmica propia, pero no es infinita, o sea que en algunos casos pues no somos capaces de evacuar todo el calor que producimos, y es cuando se producen los golpes de calor y quemaduras. Después de estudios profundos no se ha conseguido demostrar efectos como el dolor de cabeza, dificultad de concentración, problemas de sueño, problemas cardiovasculares que estén relacionados con los campos electromagnéticos dentro de unos límites de densidad de potencia. Solo, aparte de este efecto térmico, que hemos dicho que sube algo la temperatura, solo se ha observado un aumento de la actividad a nivel de electroencefalograma, que desaparece al poco tiempo de estar expuesto. Sin embargo, no se ha podido demostrar ninguna relación con tumores cerebrales ni nada parecido. O sea, lo que dicen los estudios es que si hacemos un electroencefalograma mientras acercamos a la cabeza una fuente de campo electromagnético dentro de unos valores, se demuestra que hay un aumento de la actividad. Este aumento de la actividad desaparece cuando desaparece la fuente de campo electromagnético, y no se ha conseguido demostrar ninguna relación con ningún tipo de enfermedad. Por lo tanto, la conclusión que ha sacado esta comisión internacional es que la exposición por debajo de ciertos niveles es muy improbable que produzca efectos adversos en la salud. Esta exposición se mide en vatios partidos por metro cuadrado, que es lo que llamamos densidad de potencia. Esta comisión ha confeccionado unas mediciones y unas tablas donde nos dicen los límites que ellos han establecido. Toda esta información la podéis encontrar en este vínculo que os pongo más abajo, y ya os digo que yo no interpreto ni juzgo, simplemente os transmito. Bueno, esta Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante pues ha sacado unos valores que son los que los legisladores aplican. Estos valores, como siempre que se habla de límites, pues lo establece en dos campos. El límite ocupacional, o sea, son los valores a los que pueden estar sometidos las personas que trabajan relacionadas con los campos electromagnéticos o en proximidad de ellos, y después los límites para el público en general. Nos tenemos que fijar en los límites para el público en general, ¿vale? Aquí establece una densidad de corriente de 20 vatios por metro cuadrado. Como todas las unidades físicas, pues se pueden interpretar de muchas maneras, y aquí abajo os pongo una equivalencia, que 20 vatios por metro cuadrado equivalen a 2000 microvatios por centímetro cuadrado. He puesto esta equivalencia porque después toda la legislación está basada en microvatios por centímetro cuadrado. Quedémonos con el dato de que esta Comisión Internacional de Protección de la Radiación No Ionizante ha establecido el límite de 2000 microvatios por centímetro cuadrado. De manera que por encima de este valor de densidad de potencia nos podríamos encontrar efectos adversos en el cuerpo humano. Ahora veremos a ver cómo las autoridades han legislado con respecto a este dato. Mirar en esta tabla vemos los límites
que diferentes países y la OMS establecen para las diferentes frecuencias. Para frecuencias de telefonía móvil, que estamos hablando de 2 GHz para arriba, pues se ha mostrado muy conservadora. Fijaros que la Comisión Internacional de Protección con la Radiación No Ionizante establecía un límite de 2000 microvatios centímetro cuadrado. Y sin embargo la legislación europea y española se ha quedado a la mitad. Ha dicho que nada puede crear una densidad de corriente superior a 1000 microvatios por centímetro cuadrado que afecte al público en general. O sea, la legislación es muy conservadora. Si damos un paso más, resulta que en España las comunidades autónomas tienen capacidad de legislar sobre los límites de los campos electromagnéticos. Entonces aquí tenéis varias comunidades autónomas y los límites que han establecido. Por supuesto, ningún límite de una comunidad autónoma puede superar los 1000 microvatios por centímetro cuadrado que ha establecido la legislación a nivel nacional. Y ninguna la supera. Incluso hay comunidades autónomas que, fijaros, que hasta bajan el límite a 450 microvatios por centímetro cuadrado. Tengamos en la cabeza la referencia de los 2000, que a partir de los 2000 se detectan algunos daños. Bueno, pues la legislación española en la mayoría de las comunidades autónomas ha legislado el límite en 450 microvatios por centímetro cuadrado. Bueno, estamos hablando de la densidad de potencia. ¿Y qué es la densidad de potencia? Pues mirad, en física todo se define en fórmulas, a veces son complicadas, a veces sencillas. En este caso, la densidad de potencia es una fórmula muy sencilla, ¿vale? Tiene en la parte superior de la fracción la potencia radiada, que en realidad es la potencia que tiene el transmisor por la ganancia de la antena, ¿vale? Y en el denominador tiene pues una serie de constantes y la distancia al emisor. Y fijaros que está al cuadrado. Esto es importante, ¿vale? Porque la densidad de potencia es directamente proporcional a la potencia, pero inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esto significa que cada vez que nos alejamos el doble, el efecto se reduce 4 veces. Es una función cuadrática. Esto es importante. Por eso es relevante saber que cuanto más nos alejemos de una fuente, los efectos se reducen de una forma exponencialmente al cuadrado. Y quería poneros aquí dos valores para que estemos un poco en órbita de qué estamos hablando, ¿no? Fijaros, un microondas funciona a 2450 MHz y un Bluetooth funciona a 2440. Estamos en la misma frecuencia prácticamente. ¿Por qué el microondas hace daño y el Bluetooth del teléfono no? Pues mirar por la potencia que tienen. Un microondas funciona con 1000 vatios y el Bluetooth del teléfono con 0,0025 vatios. Hay 600.000 veces más potencia en un microondas. Bueno, para que el microondas no sea dañino, pues está envuelto en metal todo, incluso el cristal tiene por dentro una malla metálica para que la radiofrecuencia no salga, hace como una caja de Faraday, de manera que toda esa potencia radiada no sale, se concentra en un volumen muy pequeño, que es lo que produce el aumento de la temperatura. Quedémonos con el dato principal. Cuanto más nos alejemos, los efectos adversos se reducen en una función cuadrática. Llegado a este punto, pues todos nos hacemos dos preguntas. Una de ellas la vemos en esta presentación. Oye, ¿y qué densidad de potencia tiene un teléfono móvil? Pues mirar, un teléfono móvil, me he metido ahí en internet a preguntar a ver lo que dicen los fabricantes, y emite con una potencia entre 0,12 y 0,85 vatios. Dice, bueno, pero eso a mí no me dice nada. A ver, quiero que me midan la densidad de potencia que tiene un teléfono móvil a una distancia. Pues mirar, en las mediciones que he conseguido encontrar, abajo están los vínculos de dónde he obtenido esas mediciones,
Y estas mediciones son serias, están hechas con equipos profesionales e incluso estos campos electromagnéticos, que es una radiofrecuencia que se pueden modular de diferentes maneras. La modulación de la telefonía móvil es una modulación digital, pues se ha estudiado en diferentes tipos de modulaciones para ver si eso afectaba. Y bueno, pues la densidad de potencia que se ha podido medir a 1,5 centímetros del emisor, pues se han llegado a medir valores de 0,046 microvatios por centímetro cuadrado. Esto, si os fijáis, está 100 veces por debajo de los límites legales de la comunidad autónoma más restrictiva, ¿vale? O sea que estamos no por debajo, estamos muy por debajo de aquellos límites que se han demostrado que pudieran ser nocivos. Claro, pero como decía en la presentación, en la pantallada anterior, dice, sí, eso es la densidad de potencia de un teléfono móvil, pero ¿qué densidad de potencia tiene una antena de un repetidor de telefonía? Porque claro, estas antenas, hemos dicho que la densidad de corriente, en el numerador teníamos la potencia radiada, que era la potencia que emitía por la ganancia de la antena. Y en los repetidores de telefonía móvil se utilizan antenas directivas de alta ganancia. Fijaros que de potencia radiada pueden llegar hasta 1000 vatios. Bueno, pues se han hecho mediciones que están demostradas en este gráfico. Estas mediciones están hechas en milivatios centímetros cuadrados. En la siguiente pantalla os la convierto a microvatios por centímetro cuadrado para que podamos comparar con los límites legales. Este estudio lo podéis ver en el vínculo que está en la parte inferior de la pantalla. Bueno, traducido para que lo podamos ver, estamos hablando de repetidores de telefonía móvil con antenas directivas de alta ganancia, y si nos situamos enfrente de la antena, en el momento en el que situamos detrás de la antena o perpendicular a la radiación de la antena, estos valores se disminuyen una barbaridad. Estamos hablando si nos ponemos enfrente de la antena, ¿vale? Pues fijaros, no parece buena idea dormir enfrente de la antena a menos de 2 metros, ¿vale? ¿Por qué? Porque la densidad de potencia medida pues está más o menos en los límites que las comunidades autónomas más restrictivas nos marcan. Pero nada es que nos alejamos, fijaros, de 2 metros a 3 metros, como la densidad de potencia es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, pues con que nos variemos 1 metro hemos disminuido la mitad, a 300 microvatios por centímetro cuadrado. Ya esto está muy por debajo de los límites, ¿vale? Por eso las antenas de telefonía móvil, cuando las instalan en lo alto de los edificios, pues siempre están, si son terrazas transitables, pues están por encima de 3 metros de la terraza, para que los campos electromagnéticos que se generan no sean dañinos para el cuerpo humano, ¿vale? Estamos hablando de transitar por una terraza donde existe una antena de telefonía móvil. Señores, si ya vivimos en el piso de enfrente, que tenemos 20 metros, ya os digo que la radiación que os llega es la misma que la que os puede proporcionar vuestro teléfono móvil a 1,5 centímetros de distancia, ¿vale? O sea que los repetidores de telefonía móvil, que sería el caso más crítico, pues las mediciones que dan están por debajo de la legislación de la comunidad autónoma más restrictiva. Bueno, quería poneros esta gráfica, que es un poco compleja de entender, pero nos da mucha información, y a ver si soy capaz de haceroslas ver. Mirad, en el eje vertical tenemos la densidad de potencia. Fijaros como referencia, en este caso está en vatios por metro cuadrado, que hemos dicho que la Comisión Internacional de Protección de la Radiación No Ionizante, el límite le ponían 20, pues más o menos correspondería a la línea
de las 4 líneas que hay en la parte superior, pues en la línea inferior, ¿vale? Fijémonos en la línea inferior, que sería como el límite de la radiación que podríamos percibir. En el eje horizontal tenemos la frecuencia. Ahí va desde 10 MHz hasta 1 THz, bueno, hasta 300 GHz los tienen marcados ahí en una raya vertical. Nos vamos a fijar sobre 1 GHz, ¿vale? Que es donde está pues toda la emisión que conocemos de telefonía móvil en general, que es lo más grande que tenemos, ¿no? Bueno, una vez dicho estos dos valores, nos fijamos en los colores. Mirad, lo que aparece como verde clarito son los campos electromagnéticos a los que diariamente está expuesto una persona, pero estos campos electromagnéticos son los naturales, ¿vale? O sea, si no existiera la electricidad y no existiera nada que emitiera un campo magnético y solo tuviéramos campos magnéticos naturales, estaríamos en la parte verde clarita. Si os fijáis, pues prácticamente a la altura de 1 GHz, pues no tenemos prácticamente densidad de potencia. Mirad, a partir del 1950, que son la franja amarilla, la franja naranja, 1980, pues empezó a subir la telefonía móvil, las emisoras de FM comerciales, todo funcionaba con emisoras, la policía local, los bomberos, el mando a distancia de nuestro televisor, pues fue aumentando bastante. Pero fijaros en la franja roja. La franja roja es de 2010 en adelante. Estamos hablando del último decenio. Fijaros que en el último decenio, alrededor de 1 GHz, la densidad de potencia a la cual estamos sometidas la humanidad ha crecido de una forma exponencial. Es innegable. O sea, son mediciones, no son interpretables, son reales. La cuestión está en la pregunta que todos nos hacemos. Pero este aumento de los campos electromagnéticos en este margen nos afecta. Vamos a ver cuál es la conclusión de la OMS. Mirad, en base a toda la información que se ha podido contrastar por parte de la OMS ha hecho una declaración, la podía encontrar en internet, y dice literalmente, se ha realizado una extensa investigación sobre los posibles efectos en la salud de la exposición a muchas partes del espectro de frecuencia, incluso telefonía móvil, estaciones base. Todas las revisiones realizadas hasta ahora han indicado que las exposiciones dentro de los límites recomendados por el Instituto contra la Radiación No Ionizante, que es lo que os he enseñado hasta ahora, y que cubren todo el rango de frecuencias de 0 a 300 GHz, no produce ningún efecto en la salud conocido. Punto. Sin embargo, hay vacíos en el conocimiento que deben ser resueltos antes de que se puedan realizar mejores evaluaciones de riesgo para la salud. En definitiva, la OMS dice que con el conocimiento actual y dentro de unos límites no hay evidencia de que haya un efecto nocivo sobre la salud. No es capaz la OMS de ir más allá porque no tiene más evidencia. Bueno, hemos llegado al final y aquí sí me voy a atrever a haceros una recomendación. En base a todo lo que hemos visto, solo hay una evidencia científica, y es que la densidad de corriente disminuye en una función cuadrática con respecto a la distancia. ¿Esto qué significa? Que no se ha podido demostrar nada, pero en ese nada que se haya podido demostrar está claro que los efectos que pudiera haber sobre el cuerpo humano o sobre la salud de la radiofrecuencia disminuye
mucho, y mucho con la distancia. Pues os invito a que los teléfonos móviles no los peguéis a la oreja, ¿vale? Y que mientras podáis, pues utilicéis pinganillos o separéis los teléfonos de la cabeza, evitar tenerlos en los bolsillos, tenerlos en la mano, etcétera. Bueno, espero que os haya dado un poco de luz sobre este tema. Agradecer al Instituto Pedro de Valdivia pues esta ocasión de poder transmitiros esta presentación, y en especial a José como responsable del Departamento de Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Muchas gracias a todos por la atención prestada.